Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias en nombre de No Square. Y voy a hacer un chiste que creo que es muy malo. Muchas gracias por asistir a este acto de No Square en lugar de estar disfrutando de un café en la Square Santa Bárbara. Y muchas gracias también por vuestra asistencia en nombre del Centro de Innovación del BBVA, que nos cede amablemente, como tantas tardes, sus instalaciones. Y a mí la verdad es que la primera vez que me dijeron vas a hacer unas palabras para introducir a Eduardo Martínez Rico, aquí tienen a Eduardo Martínez Rico, rápidamente me saltó una idea: innovación y palabra. Seguramente todos ustedes tienen dentro de su cabeza una idea de lo que es la innovación, pero me parece que es un grandísimo acierto, es una idea muy sugerente en la innovación en el pleno siglo XXI, unir innovación y unir palabra. El taller o la conferencia o la charla de esta tarde de Eduardo Martínez Rico va a ser sobre el valor de la palabra. Eduardo Martínez Rico, su currículum se fundamenta en 4 pilares. Él es doctor en filología, es escritor, es periodista, en el sentido de que colabora con muchos medios de comunicación, con muchos periódicos, con muchas revistas escribiendo artículos. Y fundamentalmente, y lo comentábamos tomando un café antes, su relación con el Norte de Castilla, un periódico que compite para ser el decano de la prensa española con El Faro de Vigo, y un periódico donde la palabra siempre ha tenido mucha fuerza, puesto que personajes como Miguel Delibes o como Jiménez Lozano, el poeta, lo han dirigido, y donde ha escrito, o donde escribió sus primeros artículos, o sus artículos más importantes quizás, Francisco Umbral. Y esta sería la 4ª pata del currículum de Eduardo, y es que él conoció, desde el año 1997 hasta el 2007, a Francisco Umbral, y es uno de los mayores expertos que hay en España sobre Francisco Umbral. A todas luces, un mago de la palabra. Habría un 5.º elemento, y en este caso pues es hacernos publicidad, y es que es un colaborador habitual, es un compañero que escribe habitualmente en No Square. También comentábamos, al tomarnos un café, yo le decía, tengo 2 sensaciones. Una, que esta es la época en la que más se escribe de la historia. Estamos todo el día dándole a la tecla, todo el día con Facebook, todo el día con Twitter. Quien no tiene un blog no es nadie. Las páginas web. Ya no decimos te llamo por teléfono, sino te escribo un correo. Y en estas paredes blancas, que serían el paraíso de un grafitero, pues hay grafiteros que escriben en 140 caracteres, y esto se va a empezar a mover dentro de nada en cuanto Eduardo tome la palabra, de modo que efectivamente insisto en que es una de las épocas en las que más se escribe. Sin embargo, yo creo que es una época en la que la palabra tiene cada vez menos sentido y en la que no se escribe demasiado bien desde en mi humilde punto de vista. Y antes de darle la palabra a Eduardo, me vais a permitir que haga una pequeña cita, casi premonitoria. Este es un artículo escrito por Eduardo en el año 2008 y lo leyó nada más y nada menos que en Kuwait. Es un artículo que se llama Nuestras palabras construyen futuro y está dedicado, este artículo, a un encuentro que tuvo para favorecer el diálogo entre árabes y Occidente. Y decía, y lo leo textualmente para que no se me pase: los que trabajamos las palabras dibujamos mapas para que otros recorran el país de las acciones. Creamos en nuestras palabras y llenémoslas de fuerza y de verdad para construir un futuro entre todo y entre todos. Insisto, esto es un artículo que escribió Eduardo en 2008. Y como decimos los coaches, el lenguaje no es inocente y el lenguaje es
acción, de modo que es Eduardo ahora quien tiene la palabra y me ha hecho un recordatorio que me ha anotado aquí a última hora. Dice, esta charla forma parte o es el resumen de un curso que facilitó con este mismo título en el IES. En el IE. En el IE, perdón. No lo apunté demasiado bien. Bueno, en cualquier caso, Eduardo, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Después de esta presentación, lo mejor que yo debería hacer es no hablar, irme y quedarnos con esta impresión que has dejado, porque, vamos, me has apabullado, vamos, con las cosas que has dicho, muy exageradas, porque creo que, vamos, ahí desde luego no están mis fracasos, están algunas de las cosas que mejor hablan de mí, pero te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y voy a intentar no defraudar a los que estamos aquí, tratar de decir algo, si no nuevo, que yo creo que es al final de bastante sentido común sobre la palabra e intentar incardinar este tema en el mundo de hoy, ¿no? Que creo que es tan importante. Quisiera que la gente, vosotros en este caso, o ustedes, no sé cómo trataros, quizá vosotros sea mejor, además aquí estamos todos muy cerca unos de otros, que tomarais conciencia, los que no la hayáis tomado, o mayor conciencia por lo menos, de la importancia que tiene la palabra, porque cuanta más conciencia tomemos de esa importancia, más la cuidaremos y más nos beneficiaremos de ella. Porque la palabra, salvo algún problema físico, salvo alguna enfermedad, etcétera, nos acompaña en todas nuestras acciones. La palabra, como escribo ahí, es esencial. Si nos paramos a pensar, si reflexionamos un poco, antes de todas las acciones están las palabras. Al igual que has dicho en ese artículo en Kuwait, que los escritores dibujamos las acciones que recorrerán otros, que eso es un poco así. Los hombres de acción, más que hombres de pluma, son hombres de acción y se inspiran muchas veces de lo que han escrito los escritores. En eso pensaba yo, porque yo me considero más hombre de pensamiento, de reflexión y de pluma que hombre de acción, envidiando mucho a los hombres de acción. Antes de las acciones están las palabras, pero después de las acciones también están las palabras, y las propias palabras son acciones. Porque, por ejemplo, desde luego, una orden es una acción, se identifica plenamente con la acción. Un poema es una acción también. Por otra parte, el lenguaje desarrolla nuestro pensamiento, y esto lo nota muy bien, por ejemplo, el escritor cuando está escribiendo, el ensayista, por ejemplo, que nota cómo se va desenvolviendo sus palabras y sus pensamientos, sus ideas, hasta un límite que no podría sospechar. Y la palabra es unión. Muchas personas, antes de encontrarse físicamente, y más en el mundo de hoy, con los correos electrónicos, los teléfonos y todos estos dispositivos que van apareciendo, se conocen mediante estos medios y gracias a las palabras llegan a encontrarse físicamente, construyendo, porque trabajamos con palabras y nos hacemos amigos con palabras, amamos con palabras, nos enamoramos con palabras. Está presente, como digo, en toda nuestra vida, es como una sombra nuestra, una sombra que se une a otras sombras. Es al mismo tiempo compañía, es vehículo de ideas, de proyectos, etc. Y es medio y es fin. Llega a ser incluso expresión, desde luego, de la mente, expresión al mismo tiempo, como dije antes, al mismo tiempo que da forma a la mente, incluso yo algunas veces pienso que se confunde con el propio alma, que es el mismo alma, y en la medida en que consigamos un virtuosismo, dicho de alguna manera, con el lenguaje, hablando o escribiendo según sean nuestros intereses o nuestros... la distancia que hay entre ese alma y esa escritura o esa oralidad será cada vez menor, hasta el punto de que es muy fácil que una persona que se sepa expresar muy bien pueda parecer
más inteligente de lo que es, mucho más inteligente de lo que es. Esto, la palabra nos puede favorecer mucho, puede perjudicar y depende en gran medida de cómo la cultivemos, ¿no? Porque la palabra exige un gran cuidado. No se trata de que seamos todos profesionales, de que seamos todos grandes escritores o de que seamos todos grandes oradores, porque eso depende en parte de un don, de una facilidad o incluso de mucho trabajo, pero sí que, según lo que queramos, según nuestros intereses y objetivos, que sea lo más adecuado a nosotros mismos para poder desarrollarnos, que al final eso es de lo que se trata, y vivir lo mejor posible, incluso ayudar a los demás. A mí se me ocurren varias metáforas con respecto a la palabra, cuando pienso en la palabra. Se me ocurre, por ejemplo, la metáfora del corcel. La palabra puede ser un corcel maravilloso, como el que estamos viendo ahí, que nos puede llevar a cualquier parte, ¿no? Incluso puede ser un... La palabra puede ser una espada que nos defienda o incluso que nos permita atacar si es necesario, pero que reconoce la empuñadura que lo maneja y no es fácil manejarla. Y la palabra puede ser un fantástico traje que hay que saber vestir, porque todos sabemos que hay personas que no cuidan mucho la forma de vestir o que visten según sus deseos más que según quizá lo que les convendría. Ahí cada uno con sus ideas y apetencias, pero todos sabemos que vestir bien es muy importante y que la gente, nos importe más o menos, nos va a juzgar según vayamos vestidos. Pues algo muy parecido ocurre con la palabra, siendo la palabra algo mucho más profundo que la forma de vestir. Y es que la palabra, al escucharnos, los demás, por ejemplo, en los correos electrónicos, se hará una idea de cómo somos solo con leernos, porque es muy posible que no nos conozca. De ahí tan importante, decía antes, de que la palabra es un puente también. Creo que es un gran error el descuidar esa forma de vestir o el descuidar, desde luego, la palabra, ¿no? La palabra genera un gran prestigio a quien la esgrime bien. Todos sabemos que una persona que habla muy bien genera una gran admiración. Eso es muy normal. Qué bien habla, qué bien has hablado. Incluso con la palabra a millones de personas. Y esto se ve hoy claramente con los medios de comunicación. Ya no es llenar una plaza, un estadio, es que la palabra puede llegar mucho más lejos, ¿no? Quien habla bien es muy admirado. El escritor que escribe bien genera también una gran admiración y un gran prestigio. Es curioso cómo los escritores, cuando se refieren a su arte, se refieren más bien al oficio, hablan más bien de la palabra oficio. ¿Y qué denota la palabra oficio? La palabra oficio denota más bien esfuerzo, dedicación, incluso amor, por ese oficio, gran dedicación, ¿no? La escritura suele responder a una vocación. Yo veo que la oratoria suele responder más bien a una facilidad. Hay personas que tienen más o mayor facilidad, pero generalmente tienen una formación más próxima a las letras y es muy frecuente que practiquen mucho. En esto es muy importante, como en la escritura, las horas que uno tenga de práctica, es muy importante, como cualquier cosa. Y la práctica, como después recalcaré. La oratoria, más bien, en contra de lo que es la escritura, suele nacer de una necesidad, como por ejemplo el profesor que tiene que dar clases. Y es muy corriente que los profesores hablen muy bien, tengan una gran fluidez de palabra, por esto mismo, porque llevan muchas horas hablando, muchas horas dando sus cursos y además de una manera especial, exponiendo, organizando, documentándose antes, etcétera, etcétera. Un poco lo que puede hacer un escritor, pero con el fin más claro de la clase o las actividades académicas, más que lo que es un artículo, un libro, etcétera. Un ejemplo que encuentro yo bastante claro de lo que estoy explicando aquí
es el de Mario Vargas Llosa, que por supuesto no lo tengo que presentar porque es premio Nobel y es una persona que conocemos todos, que siempre habla de su oficio como vocación, como algo que le viene de muy lejos en su infancia o en su adolescencia, y que además es famoso por su gran esfuerzo, por su gran dedicación cotidiana, diaria, a la escritura, incluso también al hablar, porque es profesor, conferenciante. Digamos que yo le llamaría un hombre palabra, como por ejemplo también Luis Alberto de Cuenca, que a estos cursos que daba en el IE le llevaba y que consideraba que era una persona que, por sintetizar, que hablaba muy bien, escribía muy bien y tenía una gran cultura, ¿no? Vargas Llosa es profesor universitario, todavía lo es, da muchas menos clases, pero todavía lo es conferenciante, escribe en El País y en otros sitios y practica la palabra, digamos, en sus diferentes terrenos. A escribir, en general, los escritores suelen hablar bien, pero su vocación no es la oratoria, su vocación es la escritura. Lo que ocurre es que como la escritura suele estar muy mal pagada o poco pagada, se ven obligados a dar clases o conferencias, que podría ser el caso de un Borges, ¿no? Que era un poco tartamudo, pero que tenía una grandísima cultura y daba unas conferencias y unas clases estupendas, ¿no? Al final, cuando uno trabaja las dos vías, la escritura y la palabra oral, descubre que es una misma palabra. Ya se nos ha olvidado, pero cuando Obama ganó las elecciones, se mostró como un consumado orador y ganó las elecciones en gran parte por esto, ¿no? Creo que una de las cosas que explican verdaderamente el éxito de Obama está en su formación y en la práctica persistente en la oratoria. También ha escrito algún libro. En realidad, la teoría que nosotros podamos aprender en este tema es muy útil, pero es una teoría que se ilumina cuando estamos practicando. Cuando estamos practicando es cuando nos vienen las ideas y estas ideas hacen que avancemos en nuestra práctica. No hay que desechar la teoría porque probablemente una persona que practique mucho, si no ha sido corregido por un maestro o no ha leído buenos libros, buena teoría, hablará muy mal, como por ejemplo un tenista que no recibe clases de tenis y juega con lo que los profesores llaman vicios, que es jugar mal, ya no jugar con menos estilo, sino que el estilo al final es efectividad. Y eso es lo que pasa un poco con la palabra. Es fundamental practicar, pero al mismo tiempo practicar con unas ideas rectoras en la cabeza que nos ayudan a avanzar, ¿no? Una de las formas de avanzar en este sentido es hablar delante del espejo. Yo quería aquí tener un espejo, pero no ha sido posible y lo comprendo muy bien, para leer en voz alta delante del espejo o hablar en voz alta delante del espejo, porque eso hace que te acostumbres a tu propia imagen y le pierdas miedo a la situación, aparte de que puedes practicar el discurso o la conferencia que vayas a dar. Y otro de los ejercicios que quiero practicar después con alguien y que es muy sencillo es leer en voz alta, marcando las pausas, aumentando la velocidad, disminuyendo la velocidad, subiendo el tono, bajando el tono, y así de esta manera manejar un poco la voz. Otro consejo, ahora que estoy pensando y que hay una logopeda aquí, otro consejo muy interesante para hablar es la respiración abdominal, pero esto tú lo sabrás mucho mejor que yo.
que enseñan los logopedas y que es muy útil para hablar y para todo, para vivir mejor en general. Es muy curioso porque esto no sabía si contarlo, hay veces que lo cuento, y es que cuando yo era niño era tartamudo y tuve logopedas. Y me acuerdo que los logopedas nos enseñaban cosas como esta, por ejemplo, que luego me he encontrado trabajando el tema de la oratoria. Y hasta qué punto, claro, está esto relacionado, ¿no? Quizás que sea como dos saltos, ¿no? Quizás sea el de hablar de forma más o menos correcta a hablar de una forma mucho más esmerada, ¿no? Hasta el punto de que pueda llegar a ser un arte, ¿no? Lo que quería hacer... Abdominal. ¿Cómo se hace eso? Porque normalmente hablamos instintivamente y ¿cómo se utiliza el abdomen para...? Bueno, generalmente, yo no soy logopeda. Eso nos lo dirá mejor nuestra asistente, nuestra compañera. A lo mejor si ella aquí después puede decirlo. Yo voy a decir lo que sé. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a respirar con el pecho. Cuando respiramos con el abdomen, debemos sacar la tripa, digamos, fuera, con lo cual empujamos el aire de los pulmones de tal manera que los pulmones hinchados, no sé si lo estoy diciendo bien, inflan bueno, echan hacia abajo el diafragma. ¿Quieres explicarlo? Un segundo. A nosotros cuando nos dicen respira, coge mucho aire, tendemos a hacer así, con lo cual lo que estamos haciendo es coger muy poco aire. Es un poco lo que hacen los deportistas, porque el diafragma se sube y presiona los pulmones. Y entonces nos queda muy poca capacidad respiratoria en la caja torácica. Entonces lo que tenemos que hacer es al contrario, es decir, si nos ponemos una mano en lo que es el estómago y respiramos, tenemos que, la tripa tiene que ir hacia afuera porque quiere decir que estamos llenando todos nuestros pulmones de aire. Y entonces cuando nosotros soltamos el aire, es cuando se sube y es cuando realmente tendríamos que subir los hombros. Eso para hablar es muy importante porque tienes más cantidad de aire, con lo cual tu discurso puede ser más continuado, lo puedes alargar mucho más y puedes controlar la entonación al hablar. Y entonces, bueno, pues se hace con ejercicios de controlar esa respiración. De hecho, uno de los ejercicios que me mandaban a hacer a mí en verano era en la piscina. Muchas gracias. En la piscina, esto es una práctica, estamos tan acostumbrados a respirar así que no nos damos cuenta de que la otra manera es como debemos hacerlo, ¿no? Es como el que camina mal, porque está acostumbrado a torcer el pie, por ejemplo, y a dejar de torcer, pues algo parecido. La forma de... Bueno, con esta ilustración yo lo que quería decir es que al final escribir y hablar es como un deporte y que cuanto más practiquemos mejor lo vamos a hacer. Y si lo podemos meter en nuestra vida, mucho mejor. Algo como pues, la lectura, la escritura, el escuchar, por ejemplo, que aquí quería hacer alguna mención al escuchar. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero en España se escucha muy mal, se interrumpe enseguida, pero enseguidísima. Yo aconsejo, por ejemplo, a mis alumnos que cuando quieran decir algo, que lo digan en primer lugar de todo lo que vayan a decir, porque es probable que después de que digan lo primero ya no dejen de decir lo segundo. Entonces, creo que yo lo tengo comprobado. Y creo también que cuando una persona muestra su capacidad de escucha, me da la impresión de que el otro, conscientemente o inconscientemente, lo valora. Y por lo tanto,
estamos mostrando mayor interés por esa persona, cuando en realidad es una forma de actuar. Yo no sabía escuchar antes, pero me acostumbré a escuchar haciendo entrevistas, precisamente porque le había oído a Francisco Umbral decir que cuando él hacía entrevistas, su mayor secreto era simplemente escuchar al entrevistado, que esto parece una obviedad, pero en general los entrevistadores no suelen escuchar a los entrevistados, los interrumpen, se hacen ellos los protagonistas, ¿no? Cuando yo creo que todos lo que queremos es escuchar al personaje y no al entrevistador. El entrevistador tiene que ser un poco como Sócrates, tiene que sacar del entrevistado lo mejor, ¿no? Entonces creo que esto se puede llevar a todos los terrenos de las relaciones humanas, de la escucha, ¿no? Porque cuando escuchamos estamos obteniendo muy buena información y al mismo tiempo, como digo, estamos mostrando interés por esa otra persona, con lo cual nuestros lazos mejorarán. Y esto nos lleva a la conversación. Muchos expertos dicen que el tono fundamental, el mejor tono para hablar es el tono conversacional, que quizás sea el más armonioso, el más natural, diría yo. Yo creo que la palabra es naturalidad, natural. Hay que hablar como si estuviéramos en una conversación normal, como si estuviéramos en una tertulia. Y para eso es muy recomendable también en el día a día, la palabra día a día es muy importante, la regularidad, cuidar nuestra conversación. Por ejemplo, las conversaciones telefónicas, ¿no? Las conversaciones telefónicas, para las conversaciones telefónicas como para otras modalidades de las que voy a hablar ahora, creo que hay un consejo que es muy obvio, pero también creo que muy sensato, ¿no? Que es la que rige la corrección, la claridad, la educación, incluso la cortesía, ¿no? Podemos hacer, si es una conversación importante, incluso con un cuaderno podemos tomar notas sobre lo que vamos a decir, sobre los puntos fundamentales que queremos decir, o incluso podemos marcar una estrategia para esa conversación, porque todos sabemos que una conversación telefónica, en realidad como cualquier cosa, como un email, como una carta, etcétera, puede parecer banal, pero en realidad ser trascendental según la situación y según la persona a la que nos dirijamos, ¿no? Y según el momento, ¿no? Entonces, para eso puede ser muy útil el preparar con un cuaderno. En general, yo recomiendo tener como apoyo una libreta, una humilde libreta, que es como una muleta para todos los momentos de la vida, donde ahí podemos escribir desde ideas nuestras a direcciones, a teléfonos, a esto, ¿no? Puede entrar cualquier cosa, ¿no? O un cuaderno más o menos grande. El email me parece que hoy en día es muy importante que están muy mal escritos, muy descuidados sobre todo, como si no se diera importancia verdaderamente a lo que significa lo que estamos haciendo. Yo me encuentro, por ejemplo, con emails, con faltas de puntuación, desorganizados, que muy bruscos, en fin, hombre, cuando hay mucha confianza pues sí se pueden hacer ciertas cosas, pero si no, creo que no cuesta nada pensarlos, escribirlos y revisarlos. Un editor me decía que hay una diplomacia del email. Aparte de esto que he dicho, por supuesto, son importantes las normas de la sociedad en general, ¿no? Los encabezamientos, las despedidas, los tratamientos, etc. Eso es como, al fin y al cabo, nos estamos moviendo en la misma sociedad con los mismos patrones, más o menos, y eso entra dentro de esa sociedad virtual, ¿no? Como casi todo lo que estoy diciendo, lo importante es tomar conciencia de la importancia que tiene todo esto, de la importancia de la palabra y cuidar estos mensajes, ¿no?
nos pueden encargar un artículo. Hay dos tipos de artículos, por simplificar mucho. También está el artículo periodístico, que ahí podríamos englobar todo, ¿no? Pero está, por ejemplo, el artículo de experto, está el artículo literario, ¿no? Por ejemplo, el artículo literario, que también es político, sería el de Raúl del Pozo en la última página del Mundo, ¿no? Y el artículo de experto, pues el que le encargaran, por ejemplo, a un abogado, ¿no? Sobre un tema de actualidad, sobre un caso, por ejemplo. Yo creo que la gente que estamos aquí nos mandarían escribir un artículo de experto, más bien. Pero podemos aprender del artículo literario el cuidado que se pone en la forma. Para escribir un artículo de experto, a lo mejor no es necesario consultar fuentes, porque el experto es experto, pero seguramente el experto, precisamente para ponerse al día, porque no sería raro que el periódico le pidiera sus conocimientos en relación con un tema de actualidad, el experto consultaría Internet, consultaría quizá algunos documentos suyos, etc. Y luego lo escribiría lo más rápido que se pueda, un documento rápido, un borrador, y luego corregirlo. Voy a poner también como ejemplo de cómo escribía sus artículos Francisco Umbral, que en esto es una referencia y que nos puede servir, aunque su artículo sea diferente a lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? A estos artículos de experto. Y es que él tenía por las mañanas los periódicos nacionales y buscaba en los periódicos nacionales el tema que más le interesaba. Y después, al ya saber el tema y el título, porque él siempre decía que sin título no sabía escribir, pensaba durante bastante tiempo ese tema, reflexionaba, rumiaba el tema. Cuando ya pensaba que eso estaba cerrado, se sentaba en la máquina y lo escribía en muy poco tiempo, en 20 o 25 minutos. De hecho, yo me acuerdo que una vez le llamé para ir a su casa y me dijo, muy bien, vienes para acá. Pues calcula que cuando estés aquí ya estará el artículo, voy a empezarlo. Y yo tardaba eso, unos 25 minutos en llegar a su casa, y es verdad, cuando llegué ya estaba terminado el artículo. Él lo tenía clarísimo y luego tenía muchísimo oficio, claro, entre otras cosas. Yo, por ejemplo, para mis artículos del Norte de Castilla estoy muchos días pensando. Es cierto que estoy muchos días pensando porque tengo esos días, porque me los dan, pero he descubierto recientemente una nueva forma de escribir, y es una escritura menos espontánea, menos directa, menos rápida, que tiene antes un gran proceso de reflexión. Entonces yo, aparte de documentarme, sobre todo estoy pensando sobre los temas, y creo que todo queda mejor. Esa es la verdad. Bueno, si es una columna de expertos, digo aquí, es recomendable adoptar, claro, un tono objetivo, neutro, digo en cierto modo distante. No se ha enseñado nada para enseñar a escribir. Incluso todavía se discute si es algo innato o no innato, es como la oratoria, supongo. Hay mayor o menor facilidad, incluso alguien puede decir que tiene es posible, pero el trabajo de la lectura y escritura de muchos textos ayuda muchísimo, muchísimo. Es decir, trabajo y también dedicación, si es el caso, y si no, por lo menos interés, porque es algo tan útil y tan práctico que merece la pena, ¿no? Los talleres de escritura no han tenido hasta ahora muy buena fama, pero yo creo que están cambiando esa fama precisamente, y hay cada vez más gente muy contenta con ellos, gente que disfruta mucho con los talleres y que les enseñan mucho los profesores. Yo creo que en este tema es muy útil tener un profesor o un mentor, porque hace que si nos equivoquemos se produzcan atajos en esos errores, que avancemos más rápido, y sobre todo una mirada externa que nos oriente, ¿no? Creo que es muy interesante.
escribir un libro es más bien una prueba de fondo, es una prueba de esfuerzo. Pienso también con la gente que tengo delante que si os encargaran un libro, a no ser que quisiera y que si una editorial estuviera interesada seguramente por un libro vuestro, por lo que yo puedo ver o imaginar, sería también un ensayo, un libro más bien sobre vuestros conocimientos, ¿no? Entonces, ahí yo os recomendaría que hicierais un índice, que fijarais un título como hacía Umbral con los artículos y que marcarais una bibliografía que os pudiera orientar. De hecho, las editoriales cuando piden un libro, cuando encargan un libro o piden, hasta luego, que tener en cuenta una propuesta editorial, lo que piden es una sinopsis con estos elementos, el título, el plan y la bibliografía. Y a partir de ahí, en realidad, se puede escribir un libro perfectamente, vamos, desarrollando todo eso. Y, desde luego, al final es un trabajo diario, ¿no? Yo recomiendo que, si es diario, es mucho mejor, que la regularidad sea cuanto mayor mejor, y uno comprobará las satisfacciones que genera escribir un libro, porque escribir un libro es una aventura total, porque es como si la realidad y nuestra propia vida, cobraran una dimensión nueva, y esto solo lo sabe el que lo ha escrito. Es una prueba de fondo. Un libro es una prueba de fondo, es muy fácil abandonar un libro por la mitad, como es muy fácil abandonar una tesis doctoral, que es un libro también, en el fondo. Hay una serie de técnicas que se pueden seguir, como por ejemplo la de leer el mismo género que estamos escribiendo, que lo hacía mucho Umbral también. Es importante dar prioridad al acto de escribir el libro ante otras cosas. Es decir, si tenemos muchas cosas importantes que hacer antes que el libro, lo normal es que el libro no se escriba nunca. Entonces, el libro tiene que ser una prioridad. Es decir, yo escribo todos los días, pase lo que pase, y sacar el tiempo, y a lo mejor un día pues no salgo a correr, o un día no veo la tele. Bueno, de la tele, en mi caso, es que yo veo muy poca. O sea que eso no sería un sacrificio ni mucho menos, pero una prioridad, ¿no? En el tema de las redes sociales, en este viaje rápido por la palabra, digamos, aplicada al mundo de hoy, ¿no? Y en realidad voy a decir más o menos las mismas cosas. En las redes sociales nos lee y nos sigue mucha gente, si estamos en ellas, claro. Entonces, las redes con los correos electrónicos, creo que es muy beneficioso que demos una imagen buena de nosotros mismos, ¿no? Y en esa imagen buena está el cuidar lo que escribamos, con una buena ortografía, una buena puntuación, unas buenas ideas, etc. Es bueno ser auténticos en lo que escribamos o en lo que pongamos, a mí me parece, pero también creo que dentro de esa autenticidad debemos dar una buena imagen, ¿no? Y también veo barbaridades, vamos, en las redes sociales, de gente que no cuida nada todo esto, pero ni esto ni casi nada, y luego son gente muy seria y muy culta, yo me llevo muchas sorpresas, y amigos míos, claro, pero si no lo sabría. Creo que, bueno, uno no sabe cuándo se va a equivocar, yo me puedo equivocar perfectamente, pero sí procuro en la forma y en el fondo cuidar lo que escribo, pensarlo antes de escribir y luego pues ver las reacciones. De todos modos, es verdad que en Facebook, por ejemplo, hay como un código no escrito en general de relajación.
Esa es la verdad, pero ya ha habido problemas con las redes sociales. Creo que debemos escribir en Internet, en los teléfonos, en el correo electrónico, con la misma exigencia como si escribiéramos un artículo en un libro, en el sentido de cuidar, como digo, el fondo y la forma. No ya a lo mejor que tengamos tanto tiempo para pensarlo, que eso es más difícil, pero sí que mimemos lo que decimos, porque lo va a leer mucha gente y aunque no nos demos cuenta, eso tiene una reacción enorme, porque yo supongo que vosotros daréis cuenta de lo que escribáis, que os lo dicen luego en fiestas, en reuniones. Oye, que vi esto, oye, que te pasó esto, que leí esto. Tiene una repercusión muy grande en nuestro círculo y en un círculo cada vez más amplio. Insisto, nuestras palabras hablan de nosotros mismos. Vuelvo al principio, ¿no? Y vuelvo un poco al traje, ¿no? Lo que decimos nosotros le está diciendo a los demás cómo somos nosotros, o por lo menos, quieranlo o no, nos están juzgando o prejuzgando. Yo en este caso, el primero de lo que estoy diciendo aquí, y cómo lo estoy diciendo, con unas virtudes, unos defectos, etc. Creo que merece la pena cuidarlo, ¿no? Y hoy en día la palabra se salía mejor que nunca con otras realidades, con la imagen, con el sonido. En el fondo es un festival de realidades, ¿no? Que salían unas con otras. Debemos cuidarlas todas lo mejor que podamos, ¿no? Y la palabra, quizá más que la imagen, por ejemplo, es esencialmente humana porque sale de nosotros mismos, es, como decía antes, se confunde con nuestra mente y quizá con nuestra alma. Todo esto entra dentro de algo más amplio, ¿no? De lo que puede ser la dirección de nuestra personalidad, de nuestros objetivos como personas. Creo que la palabra en esto tiene un papel importante que jugar también, ¿no? Puede ayudarnos a ser como queremos ser, ¿no? Está íntimamente unida nuestra personalidad, nuestra persona, nuestro trabajo. Está, como dije al principio, presente en toda nuestra vida. Es como una luz que nos ilumina y que condiciona toda nuestra vida, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos que ya han ido saliendo, ¿no? Cosas que recomiendo utilizar, como la libreta, leer con un corcho, que voy a leer un poco aquí para que lo veáis. Esto pensaba hacerlo con alguien, pero llega a la conclusión de que puede ser un poco incómodo y es mejor que lo hagáis en casa si alguien quiere, para vocalizar mejor. Porque, por ejemplo, leer con un corcho, ¿no? Esto lo hacen los actores, algunos actores. A lo lejos, pero es muy efectivo. A lo lejos una campana toca lenta, pausada, melancólica. El cielo comienza a clarear indeciso. La niebla se extiende en larga pincelada blanca sobre el campo. Es Azorín. Y en clamoroso concierto de voces agudas, graves, chirriantes, metálicas, confusas, imperceptibles, sonorosas, todos los gallos de la ciudad dormida cantan. En lo hondo, el poblado se esfuma al pie del cerro en mancha incierta. 2, 4, 6 blancos vellones que brotan de la negrura, crecen, se ensanchan, se desparraman en cendales tenues. El carraspeo persistente de una tos rasga los aires. Los golpes espaciados de una maza de esfuerzo resuenan lentos. Es decir, haciendo esto, luego uno se quita el corcho y habla muchísimo mejor. ¿Liberado?
Liberado total, porque es muy incómodo y no he querido hacerlo con nadie porque es fácil salivar y ha ido Kleenex. Yo sé hacerlo ya, pero una persona que no está acostumbrada igual no, en fin, que puede ser incómodo. Lo que sí que voy a hacer es con alguien, un voluntario o voluntaria, que lea un poco, como un ejercicio que pueda hacer en casa, si quieres. Sí, ¿cómo? Sí. Son ejercicios que hago yo en casa, en realidad. Sí. A lo lejos. Sí. Bien. Voy a decirte, por ejemplo, que marques más las pausas, que vayas más despacio, que vayas más deprisa, que subas el tono, que bajes el tono, para que lo vean. Vale. ¿Qué hago? Empieza, sí. A lo lejos, una campana toca lenta, pausada, melancólica. El cielo comienza a clarear indeciso. Más deprisa. La niebla se extiende en larga pincelada blanca sobre el campo y en el clamoroso concierto de voces agudas, graves, chirriantes, Marca los puntos. metálicas, confusas, imperceptibles, sonoras, todos los gallos de la ciudad dormida cantan. En lo hondo, el poblado se esfuma al pie del cerro en mancha incierta. 2, 4, 6 blancos vellones que brotan de la negrura. Marca más las pausas, los puntos y las comas. Crecen, se ensanchan, se desparraman en cendales tenues. El carraspeo persistente de uno los rasga los aires. Más despacio. Los golpes espaciados de una maza de esparto resuenan lentos. Poco a poco, la lechosa claror del horizonte se tiñe en verde pálido. El abigarrado montón de casas va de la oscuridad saliendo lentamente. Largas vetas blanquecinas, anchas, Sube el tono, por favor. estrechas, rectas, serpenteantes, se entrecruzan sobre el ancho manchón negruzco. Muy bien. No sé si os pasará a vosotros, pero cuando se lee en voz alta es muy fácil que uno preste mucha atención a cómo lo hace, pero no entienda lo que está leyendo. Y eso se corrige, según mi experiencia, leyendo más despacio y concentrándote en lo que estás leyendo. Y al final llega un punto en que coinciden las dos realidades. Es muy interesante. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Claro. ¿Sigo? Bueno, no, a mí me parece que ya ha quedado, Bueno. que ya ha quedado claro. Este es un ejercicio que se puede hacer en casa. Y es muy importante, insisto, el hablar delante del espejo. El hablar o leer delante del espejo. Por lo que he dicho antes, es que eso puede utilizar también. Entonces, tenemos un cuarto. Es muy práctico. Y luego, algo que no he dicho hasta ahora, pero que es muy interesante también para este tema, y es el llevar un diario, si es posible, porque eso hace que practiquemos la escritura a diario, que además nos ayude incluso en la relación con nosotros mismos y con el mundo exterior, y intentar mantenerlo con una regularidad. Y eso nos ayudará para cualquier relación nuestra con la palabra, tanto escrita como oral. Este es un ejercicio que yo les ponía a mis alumnos del IE, que creo que es muy útil, hacer una redacción con nuestras virtudes y nuestros defectos, para que cada uno sea consciente de cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, etcétera, y tenerlo en cuenta cuando nos relacionemos con los demás. Para terminar, como síntesis, me hubiera encantado que resaltara aquí verdaderamente la trascendencia de la palabra, intentar llamaros la atención verdaderamente, o despertar, mejor dicho, o recordar la importancia de la palabra, ¿no? Para que cuidéis más este tema, ¿no? Los que lo cuidéis menos, porque en todo hay grados y niveles, ¿no? He tratado diversas modalidades del habla y de la escritura,
como el teléfono, las redes sociales, el email, etcétera, y os he dado unos pequeños consejos. Y finalmente he puesto como imagen un cuadro de Zuloaga precioso de Ortega y Gasset, que se distinguió precisamente como hablando y escribiendo y pensando. Así que es una buena orientación, un buen patrón para lo que estamos hablando. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias, Eduardo. Es el momento de plantear las dudas, las preguntas, los comentarios que os hayan surgido. Mariano. Bueno, creo que la importancia de la palabra es máxima porque en principio era la palabra, era el verbo. O sea que ya Más importante que eso no hay nada. Pero de todas formas, has hablado de escuchar, de la importancia de escuchar. Y para mí el valor de la palabra está fuera de toda duda, ¿no? Pero creo que también es importante el valor del silencio, de los silencios. Yo tuve un jefe que era un maestro con los silencios. Sabía cuándo daba la orden y él callaba, cuando hablaba, dónde miraba, porque jugaba con una serie de elementos distintos a la palabra y basados básicamente en el silencio. Entonces, yo quería preguntarte, el escuchar que has hecho mención de los silencios, ¿cómo podemos nosotros, ante una persona que es una vara impresionante, mantener la escucha activa con esa persona, que no aguantas? ¿Una vaga? Sí, una vara. O sea, una vara, ya. Sí. Bueno, ya. Es un rollo patatero y tienes que... Y bueno, ¿qué trucos hay para decir, no, es que le tengo que escuchar primero por educación? Yo creo, lo que yo pienso de esto, y lo he escrito, o sea, que eso significa que lo pienso de verdad, vamos, es que cuando tenemos a una persona al lado, debemos escucharla. Y si no queremos escucharla, mejor no tenerla al lado. Es decir, que si tú has quedado con esa persona, lo cortés es escucharla y ser educado. Y la próxima vez no quedar con ella. No, pero es verdad. Es que yo he conocido gente que es agresiva escuchando. Agresiva. Y eso es... Y sé los nombres de esas personas. Y eso es una maravilla. Es una maravilla que estés tú hablando y que te estés escuchando de una manera agresiva. Sin embargo, a mí me ponen un tío que he coincidido con él por lo que sea y no tengo ganas de escucharlo, y es que a mí de cara de póker nada, se me nota enseguida. Y sin embargo esa escucha agresiva es lo que yo resalto de la conversación. Y me llama la atención la gente que escucha. Digo, mira, fulanito escucha. Casi nadie escucha, por mi experiencia, casi nadie escucha. Y yo aprendí a escuchar cuando tuve que hacer entrevistas, cuando me convertí en un profesional de la escucha. Si no, no lo hubiera aprendido. Yo era de los que está todo el día hablando, interrumpía a todo el mundo. No. Pero... Y además es curioso, porque al tratar este tema, escribí un libro sobre este tema. Y es muy curioso, porque pensé mucho sobre este tema, yo podría haberme hecho más hablador, más orador, más parlanchín, y es curioso porque me hice mucho más callado, mucho más pensador. Y es que creo, y eso no lo he dicho aquí, que este tema tiene como un doble fondo, ¿no? Y el doble fondo es el del pensamiento y el del silencio, precisamente. Y yo conecté con ese doble fondo cuando tuve que preparar este tema de la palabra. Me hice mucho más pensador, mucho más meditabundo. Pero eso sí, claro, si queremos aprender a hablar, necesitamos hablar, ejercitar el habla.
Entonces, si no hablamos, vamos a hacer lo peor. Esto ya para finalizar, me recuerda a un chiste de un niño que está en una familia. El niño tiene 3 años, no habla. Tiene 5 años, el niño sigue sin hablar. 10 años, el niño no habla. 25 años, el niño sigue sin hablar. Ya con 42 años estaba con su madre en una mesa camilla y dijo, falta azúcar. Y la madre, hijo mío, pero has hablado, nos has tenido 42 años sin hablar, y ahora, ¿por qué has hablado ahora? ¿Por qué has hablado ahora? Dice, porque hasta ahora todo estaba correcto. Perdón. Gracias. Muy bueno. ¿Alguna pregunta más tenéis? Sí, permíteme. Buenas tardes. Yo quería preguntarte, ¿un buen comunicador necesariamente tiene que ser rico en palabras y al revés? Y el proceso contrario. ¿Rico en palabras? Sí, que tiene que tener una buena dicción, que tiene que manejar el lenguaje o la comunicación es diferente. Un buen comunicador. Hombre, yo creo, todo depende quizá del público. Yo creo que es conveniente, si quieres que te entienda mucha gente, debes tener un vocabulario más estándar, más llano, digamos. Esto se ve muy bien en los políticos, por ejemplo. Los políticos nunca utilizan palabras muy sofisticadas y los entiende muy bien todo el mundo. Otra cosa es la profundidad que tengan. Sí, pero vamos, yo creo que la comunicación, en este caso, cuando es escrita, pues sí es muy, muy necesario la riqueza en palabras, pero cuando es un auditorio, ahí yo creo que puede incluso cambiar. Los gestos, la forma de dirigirse y otros factores pueden alterar o pueden ser de amuleto un poco para el no tener ser rico en palabras, por ser redundante. No, yo creo que las dos cosas pueden estar muy bien. Pueden funcionar muy bien las dos cosas. Una persona con un vocabulario muy rico, por ejemplo, Sí. o una persona con un vocabulario más estándar. Pueden funcionar muy bien. Pero, insisto, para un público más llano, pues es mejor utilizar unas palabras más llanas, no utilizar palabras para que nos entendamos más rebuscadas o más específicas. Pues, por ejemplo, el mismo Azorín escribía como era un arqueólogo de las palabras, buscaba palabras muy extrañas, porque a él lo que le gustaba era eso, era pintar su prosa con esos detalles. Pero claro, hoy coge un lector normal a Azorín, y este no tanto quizá porque es el primer libro, es su primera novela, y no entiende casi nada. Entonces, hoy no llamaríamos a Azorín un gran comunicador, un gran escritor, sí. Sí, es que eso no es lo que me refiero, sí, claro. Actualmente, sí. Ahora que todos son medios de comunicación y esto, o que vas a una reunión y si no llevas una presentación o no vas a exponer algo y no llevas un PowerPoint, que son imágenes fundamentalmente, no eres nadie. Entonces, que empieza a chocar mucho esto. De hecho, nos tenemos que adaptar todos a la cultura de la imagen, verdaderamente, y a esta explosión de la imagen, de las presentaciones, porque yo mismo he dado conferencias sin nada y no sé si se me dan mejor antes, porque aquí tienes que apoyarte en esto, tienes que adaptarte al texto y a las imágenes, y a lo mejor eso te da menos juego para improvisar. Yo no sé qué decirte si a mí me gusta más el otro modo, pero es verdad que hoy tácitamente te exigen que emplees estos medios. Muy bien, gracias. De nada. ¿Y qué prefieres? ¿Qué? ¿Y qué prefieres, con presentación o sin presentación? Pues no lo sé, no estoy seguro, pero yo creo que me cuesta más con presentación. Me cuesta más con presentación. En realidad, a priori, o en principio, ¿ves? Esta es una diferencia. Es más fácil así, porque esto es una chuleta fenomenal. O sea, esto te va guiando por todas partes, incluso las imágenes. Pero si tú conoces bien el tema, es mucho mejor a lo mejor utilizar algo.
Si tú conoces el tema, a lo mejor es mucho más fácil para ti simplemente hablar sin apoyo, sin imágenes y sin texto. A lo mejor tener un hilo conductor, eso sí, pues como un profesor de siempre, normal. Hombre, todo depende también de cómo se haga, supongo, y del virtuosismo con el que se haga. Yo aquí, por ejemplo, en esta presentación quise que el protagonismo fuera de la palabra, que fuera muy simple y que fuera negro sobre blanco como un libro y con una serie de imágenes simbólicas en este caso. No sé si habré acertado. Gracias. Nada. Muy buenas. Habréis sido capaz de verbalizar lo que quiero decir, porque el problema del valor de la palabra es que a unos les sale bien como a ti y a otros nos cuesta un poco más. Estaba viendo la transparencia. A mí me cuesta anterior. mucho. A ti te cuesta mucho, pero lo haces muy bien. Lo haces muy bien. Cuando hablabas antes justo en la transparencia anterior, del tema de hacer la redacción sobre tus puntos fuertes, tus puntos débiles, y yo lo hilaba con cuando decías que Umbral se pensaba mucho su artículo y después lo escribía en 25 minutos. Yo pienso mucho sobre mí, sobre mis puntos fuertes y mis puntos débiles, pero después soy incapaz de sentarme y escribir con palabras lo que pasa por mi cabeza. ¿Cómo se puede hacer ese proceso de lo que tienes en la cabeza, las imágenes, cómo te conoces tú o cómo conoces el mundo, me da igual, estar capaz después de expresarlo y que la gente te entienda? Y seas capaz de expresarlo bien, con buenas palabras, sea por escrito o sea verbalmente. Ese procedimiento yo creo que es lo que nos cuesta mucho, a mí por lo menos, ese valor de la palabra, que lo conocemos, pero después nos cuesta expresarlo. Probablemente si lo hicieras todos los días te saldría muy bien. Porque una de las cosas que respondió Umbral cuando le decían ¿cómo escribes? ¿Cómo escribes? Decías que escribo todos los días. Esa era la razón. Entonces, probablemente si tú te pusieras el ejercicio de hacer eso, te darías cuenta como día tras día lo haces mejor. Es más, una persona como yo que escribo todos los días, yo noto cuando no escribo, 1 o 2 días o lo que sea, me noto que me cuesta más después y he perdido un poquito de comba. Claro, aquí estamos hablando de escribir como experto, escribir como literato, pero muchas veces cualquier documento que hacemos internamente en las empresas, para cualquier email, cualquier no sé qué, al final es lo mismo, es tener que hacer una redacción. Claro. Tú quieres expresar unas ideas que le lleguen claramente a la persona que está enfrente y que te entiendan en la manera en que tú quieres, no como quieran ellos, que cuando te están leyendo, tú has escrito con mucho estrés, él está muy tranquilo tomándose una copa y te lee de otra manera. Entonces, ¿cómo puedes hacer para transmitir bien esos pensamientos? Seguramente, como dices tú, es cuestión de práctica, de hacerlo todos los días, y igual que lo de hablar. Bueno, y algo más, y tener un cierto método, apuntarte las ideas, por ejemplo, como he dicho antes, llevar un guión de lo que vas a decir, en fin. ¿Tú lees? Yo leo. Si tienes hábito lector, todos los días lees. Más o menos, sí. Más o menos. Pues eso ayuda muchísimo. Pero bueno, al final la cabeza va por otro lado. Yo tengo que hacerme, cuando hago conversaciones telefónicas, escribirme el guión, como decías tú. ¿Lo haces? Hay tres o cuatro ideas que tengo que hacer y digo, estas 3 que no se me escriben. Pues eso. Pero cuando lo hago en directo y viene alguien, se sienta conmigo a hablar, y digo, a este le tengo que decir no sé qué. Cuando se marcha digo, coño, no le dije lo que le quería decir. Porque me ha contado, seguramente sea un balas, como decía Mariano, me ha contado él su historia, yo he estado escuchando muy activamente, pero después no le digo lo que yo le quería decir y se ha ido. Pero si te lo hubieras apuntado, sí se lo hubieras dicho. Seguramente, pero me pillan de sorpresa a lo mejor. Para eso el email es muy útil, porque Sí. en el email controlas mucho más lo que quieres decir. De hecho, a ese señor probablemente puedes escucharle con toda tranquilidad cuando te encuentres con él y al mismo tiempo escribir un email contándole lo que le tienes que contar. Y luego seguramente cuando os volváis a encontrar te dirá, recibí tu email, oye, lo que me decías, y lo tratáis. Tenemos ahora un juego muy sofisticado de pantallas, digamos, en el que nos podemos apoyar, y ahí entra Facebook, Twitter, el email, tantas cosas. Y te acabas acostumbrando, nos acabamos acostumbrando a lo que ponemos en un sitio, en otro, como un juego de espejos. Sí. Son herramientas. Lo que pasa es que yo creo, por otra parte, que todavía estamos en un momento somos novatos. WhatsApp, etcétera. Y no lo sabemos utilizar todavía bien. Y a veces lo utilizamos bien, pero quien lo lee no lo lee igual de bien que lo hacemos nosotros. Que eso también pasa muchas veces. Tú escribes muy correcto y recibes una respuesta que dices, ¿pero ¿cómo me responde así?
sorprende. Claro, pero es eso todo. Digamos que tú has hecho lo que tenías que hacer y lo que quieres hacer. O sea, tú no puedes, por seguir con la metáfora del traje, que tampoco es perfecta, pero bueno, tú llevas un traje y vas como quieres ir, estupendo, y das una imagen, que además es una imagen que probablemente está acorde con tu personalidad, no te estás inventando nada ni falseando, pero a lo mejor vas con un amigo que va a ser un desastre. Pues, ¿qué le vas a hacer? Pues un poco parecido. Que además, ojo, que puede ir un desastre porque le encanta, porque es su moda, porque yo tengo amigos así también. Y yo, bueno, ayer me dijeron que iba... Ayer me dijo Sánchez Dragó en una tertulia que iba vestido como un personaje de Kerouac, me dijo, o algo así, porque llevaba una camisa de cuadros y según él, bueno, estoy traumatizado desde entonces. Sí, bueno, hay la frase diversas modalidades en las que hablar dependiendo de nuestros objetivos o intereses. Hay un problema, que muchas veces los objetivos o los intereses, pues desgraciadamente en este mundo pueden ser manipular, llevarme el gato al agua, pues desde yo he ejercido funciones de ventas, desde funciones de ventas a funciones de los políticos, a funciones de cualquier cosa. Por ejemplo, es muy famosa esta película de Up in the Air, por lo visto, George Clooney, que tiene que hacer despidos y allí en las entrevistas, también con una señorita, he visto yo un vídeo ahí, parece que le hacen ver al despedido que es un regalo, es una oportunidad, es un don, o sea, que le ha tocado la lotería, o sea, mejor que puede ya reorientar su vida, puede tal, y hacer lo que nunca ha podido hacer en su vida, ¿no? Etcétera. También el lenguaje, quizá de las personas manipuladoras, desde las personas maltratadoras, o oye, te quiero mucho, pero luego te humillo y tal. Desgraciadamente, pues quizás la palabra, que es un arma, y la comunicación puede llegar a ser un arma, pues puede utilizarse para la confusión, para la manipulación, también para el mal. No sé, ¿qué nos podrías decir para estar en guardia, para prevenirnos de estas personas manipuladoras o que de alguna forma están llevándose a su interés, a sus objetivos, pero que van en contra de nuestros objetivos y nuestros intereses? Hombre, yo creo que un conocimiento, cuanto más conozcas el tema, más en guardia estás ante todo eso. Tú lo reconoces, porque sabes de eso. Sí, perdona, pero es que están utilizando, como tú has dicho durante la conferencia, están utilizando el tono, están utilizando a lo mejor la sonrisa positiva para darte como positivo algo que es negativo, están utilizando un lenguaje corporal y un lenguaje de imagen y de tono y de velocidad y de palabras escogidas que te puede llevar a la confusión. Y a la sí. Muy en guardia. Hay que estar muy en guardia, creo. Y tener pero yo creo que está muy en guardia en la vida en general, ¿eh? Eso pasa todos los días, no solo gente que sea experta en eso y que utilice sus artes para todo esto que me estás diciendo. Es que las personas no siempre somos buenas y los hay que no son buenos y los hay que son más o menos buenos según los momentos, están los grises, etcétera. Es decir, que eso, yo creo que eso pasa todos los días y que desgraciadamente hay que estar en guardia siempre, si incluso hay que estar en guardia con nuestros propios amigos. Pues imagínate con gente que no conoces de nada, que no tienes ninguna referencia, porque por lo menos cuando los vas conociendo puedes tener un asidero, vas pisando un poco más firme, pero ni siquiera entonces, gente que conoces desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso es un problema de la vida en general. Y es verdad que este tema, y se ha dicho siempre, se puede utilizar muy mal para manipular y para arrastrar las masas y para provocar guerras. Es verdad. Pero yo no quería enfocarlo por ahí, ni mucho menos. Vamos, es un tema muy luminoso y muy positivo, pero se puede utilizar muy mal, claro. Muchas gracias.
Yo sobre esto que has comentado de la manipulación, a mí me gustaría, porque es algo que he trabajado a veces, y me gustaría romper una lanza por la palabra, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de una herramienta que puede servir para manipular, nos fijamos en la herramienta. Y digo, la herramienta no es buena ni mala, es la persona. Es como un martillo, y un martillo lo puede utilizar para clavar un clavo, para abrir una cabeza, pero el martillo no es malo. El que será malo es el que lo utilice para abrir la cabeza. Es un poco defendiendo el tema de la manipulación, que es verdad. Y yo, por lo menos en mi experiencia, cuando trabajo en empresas, la mayor parte de la gente se me ha quedado ya como un lema en función de lo que la gente dice, y es: la primera vez te la clavan, la segunda vez en algunos casos, la tercera ya no. Es decir, no es tan fácil manipularnos. Nuestra propia experiencia, la vida que acompaña a la persona que está hablando con nosotros, muchas veces nos ayuda a saber qué peso, qué valor podemos dar a sus palabras, sean las que sean todo lo bonitas que sean o todo lo feas que sean. Y por último, ahí donde pone diversas modalidades en las que hablar y escribir, siempre dependiendo de nuestra personalidad, nuestra vida y objetivos, yo añadiría otra cosa también, dependiendo de la herramienta a utilizar. Es decir, por ejemplo, en el email están surgiendo reglas nuevas. Hay gente que recibe cerca de 300 emails todos los días y hablas con ellos y es: ¿quién me lo manda? ¿Qué pone en el asunto? Y tengo la visión de las 3 primeras líneas. Si en esas 3 cosas no veo algo que me llame la atención, va a la papelera. Entonces, no solo es la palabra, es también ver qué criterios se están imponiendo en un elemento como es el correo electrónico, en el que faltan 2 de los elementos fundamentales en la comunicación. Falta todo lo paralingüístico y falta todo lo no verbal. Entonces, hay que cuidarlo y dependiendo del medio, yo creo que va a cambiar cada vez más la forma en la que nos comuniquemos, ¿no? Sin quitar el peso y el valor que tiene la palabra, ¿no? Yo siempre recuerdo una cosa, y es que en Estados Unidos me decían que muchas veces no se hablaba de estar en paro porque tiene una acepción negativa, se hablaba de estar between jobs, entre el trabajo que tenía y el que voy a tener. Yo muchas veces cuando yo oí esto digo, las chorradas de los americanos que siempre están con sus historias y sus cosas. El año pasado estuve trabajando con personas, colectivos de personas de paro de larga duración y con poca preparación. Y es impresionante porque además de estar en una situación muy desfavorecida, con problemas económicos muy graves, perdiendo la casa, teniendo que acudir a Cáritas, encima sienten que han defraudado a la sociedad, a sus vecinos, les da vergüenza salir a la calle, es decir, y todo eso muchas veces está apoyado por las palabras con las que designamos su estado, ¿no? Estar en paro es que no aportas, es que no haces nada. Y muchas veces es gente, digo, es el peso que muchas veces llevan las palabras, y que yo creo que los americanos son expertos en intentar buscar connotaciones positivas para intentar que todo eso que lleva la palabra consigo no sirva todavía para poder hacer más daño o más pesada la carga. Sí, bueno, quería comentar de una de las cosas que has dicho. Quería decir que estamos en una sociedad, hasta luego, gracias, una sociedad hipercomunicada. Y así me acuerdo por lo que has dicho de los emails, que hay gente que recibe muchísimos emails y que solo lee algunos. Entonces, precisamente en esa sociedad hipercomunicada es cuando la palabra es todavía más importante. Ya no solo es que esté en todos los terrenos, como hemos visto, de redes sociales, de los habituales y los nuevos, es que se va a hacer cada vez más necesario llamar la atención, por decirlo de alguna manera, con un buen uso de la palabra. Porque, más que nada porque es un océano el que hay de tanta abundancia. Pero bueno, es que la palabra puede parecer clasista lo que voy a decir, porque en el fondo clasista es la vida, ¿no? Hay problemas de formación. Estaba pensando que la palabra también denota nuestra propia formación y la gente lo nota y lo ve. Entonces, precisamente en esa abundancia que hay, que tú decías, por ejemplo, del email, destaca el que, lo que decía antes en la conferencia, la palabra es nuestro vestido, es nuestra forma de exponernos.
¿Alguna pregunta más? Y algo más que eso, es más Perdón. profundo que eso. Es que lo del traje me gusta como metáfora, pero la palabra es algo mucho más íntimo, más profundo que eso. Hasta preguntarte si no tiene algo que ver con el alma verdaderamente. Si me permites, ahora que has hablado de alma, a propósito de lo que decía ese señor, es que yo creo que invertimos demasiado tiempo y muchísimo dinero en aprender idiomas. Sin embargo, invertimos muy poquito tiempo y nada de esfuerzo en aprender a hablar con nosotros mismos. Es decir, si a mí alguien se está empeñado en decirme que estoy en el desempleo, si a mí me hablo como estoy between the jobs, lo que me diga ese señor me resbala. Yo estoy between the jobs. O sea, estoy en búsqueda de trabajo. Es decir, es la palabra interna que te dices a ti mismo. Es decir, que ha de prevalecer, en este caso, desde mi punto de vista, lo siento, el alma de coach, prevalece en este sentido mi palabra interior que la palabra que venga desde fuera. Es una opinión. Yo sospecho que, por lo menos hasta hace poco, no sé si se estará cambiando, se ha gastado mucho dinero en idiomas, pero mal gastado. Y sin embargo, en este tema, por ejemplo, me he dado cuenta de que no se, en general, en el colegio, en la universidad, por lo menos el camino que yo he recorrido, no lo han explotado, propiciado, y es algo fundamental. Y algo que sí se puede decir de este tema es que para avanzar no es mala idea tratarlo como si fuese una lengua extranjera. Es decir, si tú te impones, digamos, el desarrollo de tu propia lengua como una lengua extranjera de prácticas, de entrenamiento, de lectura, etcétera, vas a avanzar muchísimo. Porque es muy falso que por ser nuestra lengua materna la dominemos ni de lejos, pero ni de lejos, ni de lejos. Y claro, en el fondo estamos hablando inglés mal, español mal, francés mal, lo que sea. Algunos lo hablan muy bien, por supuesto. Bueno, son las 7:30, es la hora en que tenemos previsto habitualmente finalizar. Y a mí me hace muchísima ilusión entregar esta bolsita a nuestro conferenciante. Lo que va dentro es una cajita mágica. Dentro va una suscripción por un año a NoSquare. Y yo la llamo una cajita mágica porque ahí, mira, hay 5.000 suscriptores, 400 personas que están formando parte del proyecto Coach. Hay más de 300 personas que están en el panel de expertos y 200 que son colaboradores. No me digas que todo eso que está metido dentro de esa caja no es mágico. Además, en esa caja hay muchas palabras que yo creo, si me permites, haciendo un juego de palabras con tus metáforas, las palabras son como las piezas de un Lego para construir un fantástico castillo, que es el lenguaje. Y en este caso todo eso envuelto en la palabra libertad. O sea que no me digas que no es una cajita mágica esta cajita de NoSquare. Gracias, Eduardo, gracias a vosotros por haber estado esta tarde con nosotros. Un placer. Muchas gracias.